En diversas ocasiones una palabra que no terminaba de entender, que la relacionaba, pero no terminaba de entender, que es la palabra alienación. Alienación de las masas. Cuando yo leía la alienación de las masas, bueno, cogí el diccionario y vi que aquello significaba ni más ni menos masa, gente, mucha gente, la mayoría de la gente, alienada, alienados, y ni más ni menos significa enajenación, significa despersonalización, significa incluso locura. Es decir, eso es la concepción que tienen los listos, los que de alguna manera nos controlan, nos explotan y demás, más la gente que ha podido superar eso y saber que esas cosas funcionan de esa manera y que eso se da ahí. Y eso es la idea que tienen de la inmensa mayoría de las personas, que están dentro de la masa, que no son personas individualizadas como tal, sino que son un conjunto de masa, es decir, que todos piensan lo mismo, igual, porque para eso se ha educado. Hay otra frase, otra explicación científica, filosófica, científica, que a mí me ayuda mucho para explicar las cosas. Y se dice, no es la conciencia de la persona, la comprensión, lo que determina su ser, su manera de ser, de entender, sino precisamente al contrario. Es el ser de la persona lo que determina su conciencia. Yo supongo que aquí hay compañeros o compañeras que pueden perfectamente estar entendiendo lo que estoy diciendo y que lo saben, pero es importante que entendamos que estamos hablando para elevar la conciencia de todos. Determina el ser, la conciencia, porque precisamente cada uno, donde estamos, donde crecemos, lo que mamamos, lo que nos dicen, la comunicación con nuestros padres, el nivel de nuestros padres, de nuestros amigos, de la escuela, de tal, esto es lo que hace que nosotros pensemos de una manera y no de otra. ¿Se entiende? Es decir, si nosotros en vez de haber nacido, muchos de los que estamos aquí hemos nacido allí o aquí, pero si el compañero que es de no sé qué país hubiera nacido aquí y yo hubiera nacido en el suyo, yo pensaría seguramente como él y él pensaría como él. Es una educación que es la adquirida. El ser, exactamente. El ser, por lo tanto, es lo que determina la conciencia. Ahora bien, cuando tú adquieres conciencia, cuando tú ya aprendes esto, lógicamente es tu conciencia, tu capacidad de comprensión de las cosas, lo que va determinando también tu personalidad, tu capacidad de ser, y no de que te impongan lo que ellos quieren que tú seas. No sé si vamos cogiendo un poco hilo, no es fácil cuando por primera vez, a lo mejor algunos de vosotros y vosotras escuchéis hablar de estos términos. Yo estoy aquí, claro, porque el otro día hablaba con Gigi, estaba preocupada porque entendía que había un miedo relacionado con la forma en que esta gente nos está apretando más y más, y además ahora sacan otra ley, que es lo de la ley Mordaza, que yo no vengo a hablar de ella, es decir, pero que no es ni más ni menos que una serie de medidas precisamente para que las manifestaciones que hagamos las controlen más y podernos denunciar antes y podernos detener antes y esto de estar. Es decir, no hay ni más ni menos. Esto es superable en la medida que hay una conciencia, y cuando hay una conciencia la gente actúa. Es decir, cuando se comprende qué es conciencia. Es muy importante que hagamos esfuerzos en avanzar y dar pasos en este sentido. Cuando hablamos de conciencia y de no conciencia, o de alienación, que es el otro extremo, es la no conciencia, es el aborregamiento, es el miedo a... Es decir, cuando tenemos conciencia es cuando tenemos comprensión de lo que nos rodea, de las cosas, cuando tenemos una individualidad, una manera de pensar libre por nosotros mismos, y sabemos que 2 y 2 son 4 y no 5 como nos quieren decir. Sabemos que se están cometiendo injusticias no solamente con nosotros mismos, sino también con los que tenemos al lado, y por lo tanto, es decir, sabemos que, es decir, tenemos una conciencia de que nos han quitado el
trabajo, de que nos quieren quitar la vivienda, es decir, todo esto, pero además la conciencia es muy concreta porque nos lo están haciendo a nosotros. Pero además hay que elevar esa conciencia en conocimiento para que veamos que no solamente eso se queda ahí. A veces, cuando yo hago esfuerzos, y son esfuerzos que he tenido que hacer en la obra, en los sitios, cuando veía que había compañeros que les costaba entender las cosas y que se asustaban y que no iban a más, que no luchaban, que se quedaban atrás, y yo les explicaba, a ver, ¿qué significa precisamente tener una conciencia para actuar? Es comprensión de las cosas. Tú vas por la calle, es un ejemplo que yo siempre pongo. Tú vas por la calle, paseando, y va alguien por detrás, te mete la mano en el bolsillo y te quita la cartera. O te quita 5 euros. O te quita la nómina del mes, imagínate. Cuanto más te quiten, más te cabrea. Más conciencia tienes de que estás haciendo una injusticia. ¿Qué pasa? Que como tú tienes muy claro que te estás haciendo una injusticia, tú no esperas y decir, no, que va a venir la policía, no, es que esté más fuerte que yo, no, es que no sé qué. Normalmente, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que se hace? Hay una revelación. La gente actúa, la gente se cabrea, la gente grita. A veces hasta que venga con un cuchillo. Si tú quieres que tengas incluso el trabajo para tus hijos, para no sé qué, y aquí te vienen a robar 2 o 3 incluso, tú te defiendes, o como mínimo, si en ese momento tienes la sangre fría y tal, bueno, sabes que te quedas con ellos, vas a los denuncias, es decir, actúa. Eso es conciencia. ¿Por qué no actuamos igualmente cuando nos quitan el trabajo, cuando nos quieren quitar la vivienda, cuando nos suben la cesta a la compra, cuando nos suben las tasas municipales, cuando, es decir, todo eso es decir, que es parte de nuestra vida, es decir, cuando vemos que a nuestros hijos no se les está educando en condiciones, sino que se les está haciendo de ellos unos borregos más, se les está llenando precisamente para que compitan entre ellos, para que solamente piensen en que tienen que currar, no en que tienen que ser personas sensatas, que piensan, que tienen una sensibilidad porque la sociedad sea igualitaria, solidaria, porque el mundo no nos carguemos, porque por la ecología, por todo aquello. Es decir, a eso no se educa a la gente. A la gente se le educa es decir, en la justicia, es decir, y en la solidaridad, que no permitas que se haga una injusticia con nadie, ni de aquí, ni de allí, ni de ninguna parte del mundo. Es decir, así no se educa a la gente. De vez en cuando se dice alguna cosa, alguno que tal, una profesora, no sé qué, ay niño, no sé qué, eso es un momento, pero luego le sigue bombardeando por formas de entender la vida y mira, y aprende, saca la carrera, no sé qué, porque luego no sé qué, sácate un máster, sácate otro, no sé qué, procura ser mejor que el otro, y bueno, es una auténtica tomadura de pelo, es decir, a todos los efectos, y donde efectivamente está claro es que se forma gente, no se forma personas, sino que se forma la masa contra más embrutecida mejor, para que efectivamente no tenga capacidad de pensar que hay injusticias, y cuando hay una injusticia y una persona es individualmente inteligente, sensible y consciente, esta persona actúa. Pero no solamente esta persona, cuando hay una formación, actúa todo el mundo. Lógicamente, porque es de perogrullo, dice, oye, si a ti te van a machacar o se sacar una ley que nos van a joder a todos, lógicamente aquí no lo vamos a permitir. Y como una sola persona, todo el mundo aparece y actúa, y lógicamente nadie sería capaz de imponer absolutamente nada, ni siquiera con todos los fusiles del mundo. Porque entre otras cosas, cuando se da educación, lógicamente también tendríamos unos policías no embrutecidos y diciendo tú gánate tu salario y si te mandan tal palo, sino que sería gente que entendería que son los derechos humanos y tal, y tú a mí no me puedes mandar que de palo a una gente que quieren echarla de su casa, que encima anteriormente la han echado del trabajo, porque además hay un juicio, una resolución de Nuremberg cuando juiciaron a los nazis, y a uno de los soldados lo condenan entre otras cosas porque él había cometido también barbaridades, había matado gente y demás, y le condenan porque le dicen, no, es que tú obedeciste, pero obedeciste órdenes que son inhumanas, y tú te deberías haber llevado a Senado. Es decir, así de claro es el asunto. Es decir, claro, lógicamente esto no nos lo explican, y esto no está constantemente
explicándonos en la televisión. Así, el poder del dinero, lógicamente, es el poder del poder de los poderes, el poder de la educación, el poder de estar ahí, el poder de tener una organización y de organizaciones que no hacen otra cosa nada más que estudiar cómo nos van a seguir viviendo, cómo nos van a seguir dominando, cómo nos van a seguir engañando. Es decir, esto tiene cantidad de dinero con los tic-tac que se llaman ahora, que son un grupo de estudio que se dedican fundamentalmente a cómo se tiene que controlar a la gente, cómo hay que procurar que no se levante, etc. Lógicamente, es decir, en todo esto, imaginémonos todo, es decir, cómo nos enseñan a distraernos, cómo nos enseñan a tener miedo, es decir, todo eso es lo que llamaba un teórico la indefensión aprendida. Te enseñan a aprender que bueno, que es muy difícil defenderse, que las cosas a veces van mal, pero claro, a ver quién se enfrenta, porque claro, uno por otro, porque es decir, todo esto de alguna manera es un conjunto de bombardeo, y luego, lógicamente, no digamos lo que significa la televisión. Ya, si de por sí ya la enseñanza desde que vas al párvulo, en vez de educarte como niño a tener una personalidad, ya como niño tenía que haber una asignatura que la dieran permanentemente hasta que la gente se va de la universidad, que debería ser una asignatura de personalidad, es decir, de que no te manipulen, enseñarte a que tú tienes que aprender a razonar las cosas, para que cuando llegas a casa, lógicamente ya sabemos que en casa los padres, pues, no todos tenemos precisamente esta capacidad para educar a niños y tener esta capacidad dialéctica, flexible, razonable en todos los aspectos, pero porque tampoco nos han educado. A mis padres, a los vuestros, quien dice que no podían haber sido ingenieros, grandes economistas, grandes cirujanos, no sé qué, muchos de nosotros, lógicamente muchos de ellos, no han podido ser otra cosa porque nadie les ha dado esa oportunidad. Solamente nacieron para trabajar, les dijeron que eran correlas, que no sabían más, que eran tontos, incluso, o que los inteligentes eran los que iban a la universidad, que eran los que tenían pelos. Por lo tanto, es decir, lo que es importante de todo esto es que a la hora de quedarnos petrificados ante injusticias, ante violaciones de nuestros derechos, lógicamente, es decir, no nos queda otra alternativa que tomar conciencia, que tener conciencia en ese momento de que tienes razón, de que están cometiendo un atropello con tus derechos y no solamente con los tuyos, sino además con los de otros, es decir, con todos, con la inmensa mayoría, y que por lo tanto, es decir, hay que actuar. ¿Qué pasa? Que claro, dice, sí, pero claro, hay mucha gente que el problema es que yo ya me enero, yo ya estoy en la paz, yo ya estoy haciendo cosas, pero ¿y toda esa gente que ni siquiera es capaz de estar aquí? Pues no tenemos otra alternativa. Es decir, aquí, como yo digo muchas veces, aquí como las cabras, las que más leche tienen, más leche da. Aquí los que más conciencia tenemos somos los que lógicamente más tenemos que exponernos, porque si no, ¿qué pasa? Que lo único que hacemos es someternos paralelamente o asemejarnos paralelamente al último, porque muchos dicen, yo soy el primero que cuando todos vayan, tú serás el último siempre, porque si todos van, yo soy el primero, no, es decir, pero son tópicos, es verdad que estos son tópicos que se dicen, yo soy el primero que cuando todos vayan, yo tal, pero estos tópicos también no los meten hasta es decir, aquí cada uno que se saque las castañas del fuego. ¿Cuántas veces hemos oído esos proverbios? Pues un montón de veces, no, sí, pero por sacarlos cada uno las castañas del fuego, mira lo que nos pasa, que estamos jodidos y que ellos se aprovechan del panorama en el que nos encontramos. Es aquí donde está el medio de la cuestión. Nos han enseñado, por lo tanto, a resolver la papeleta de forma inmediata, por la conciencia, según nuestra conciencia, el ejemplo de la cartera que te quitan, pero también el ejemplo de la vivienda.
pero también al ejemplo del empleo, si en un momento dado allí hay un alboroto, tal, y hay gente que tira aquello, la gente es capaz a lo mejor de luchar. Es decir, luchamos por lo inmediato, por lo que vemos, por lo que estamos. Pero eso es algo bastante, ¿cómo diríamos? Es un átomo, es una parte del todo. Lo importante para entender la conciencia social y política es tener una idea de que estamos dentro de un funcionamiento general, que estamos dentro de un todo, y que esto que os pasa a vosotros solamente es una parte, y que esta parte es importante, es importantísimo. Ojalá hubiera muchas partes, pero esas partes tienen que entender un día que tienen que unirse, porque si no, es decir, ninguna de ellas va a resolver nada, va a resolver cachos un poquito, va a ir avanzando, pero nunca se va a resolver nada, porque ellos, lógicamente el poder opresivo, el poder capitalista, el que tiene todo por la mano, lógicamente no, a vosotros no va a dar un éxito apoteósico en todos los aspectos, dación en pago, no solamente dación en pago, sino alquileres sociales de todo el mundo, ahora mismo tal, aquí, porque hoy hay una lucha, ¿por qué no lo hacen? No lo hacen, lógicamente, porque ellos también luchan, porque la lucha de clases no solamente es de uno, es como un partido de fútbol, los dos juegan entre goles, y ellos tienen no solamente el ámbito de su parte, sino que tienen sobre todo los linieres, y no es un partido, es un partido de fútbol, pero tienen árbitros invisibles, tienen de todo, es decir, y por lo tanto los partidos no están goleando constantemente. Y es por eso, es decir, que cuando con la ley Mordaza que aparece, inmediatamente la gente, uy, ahora nos van a denunciar, ahora no sé qué. Mirad, es que, ¿qué más tienen que hacer con nosotros? Es decir, ¿a qué hemos de tener miedo? Yo creo que a lo que más debemos tener miedo es al miedo. Porque es que si nosotros no somos capaces de entender que cada uno de nosotros y de nosotras podemos ser una persona al frente de grupos, de muchas, por eso estamos aquí, por eso estáis aquí, estamos perdiendo una oportunidad importante de arrastrar con nosotros a muchísima más gente. El problema es que ellos, así como antes, es cierto que ha habido unos saltos muy cualitativos en lo que es la lucha de clases mediática, es decir, de nosotros, la gente, los activistas, procuramos, la gente que estamos organizados en sindicatos, en partidos, procuramos elevar la conciencia de la gente, organizar a la gente, y ellos procuran que no se organice y que cada día la gente esté más aborregada, más alienada, con fútbol, con loterías, con la vida del verso, es decir, porque eso es lo que hay y eso y no hay más. Entonces, en esa lucha, lógicamente, nosotros en estos momentos tenemos quizás más, estamos más debilitados, tenemos menos medios que lo que, por ejemplo, había en el siglo XIX. En el siglo XIX sabemos que había un periódico, una revista cada semana, cada mes, que editaban los capitalistas, la gente, los empresarios y tal, pero ¿qué tenían los trabajadores? Los trabajadores tenían las tablillas. Y con las tablillas que hacían de una manera muy rudimentaria, e incluso con la voz, eran capaces de contrarrestar a aquel medio que tenía aquella gente. Ahora lo tenemos más complicado, es cierto. ¿Por qué? Porque la televisión es la hostia, es la rehostia, es decir, es el colmo, es decir, es tenerlos en tu casa, desde que enchufa la televisión por la mañana, se la enchufa hasta que la apagas por la noche, sí, la has dejado enchufada. Y te comen el tarro de mil maneras, desde concursos, noticias que te las dan a medias y menos, es decir, te dicen la verdad que no les interesa. La mejor forma de entender lo que te están explicando es no creerte, es decir, es entender a la inversa de lo que te están diciendo. Cuando te están hablando mal de determinados sectores, de determinada gente, de determinados personajes, de determinados países,
piensa que posiblemente es decir es al contrario, como mínimo, posiblemente, si no es radicalmente al contrario, o por lo menos muy dudoso, es decir, porque lógicamente ellos no hacen otra cosa que con sus medios no te van a decir la verdad, sino que procurarán siempre confundir, procurarán siempre precisamente crear controversias, crear dudas y crear sobre todo confusión. Así, por eso es tan importante que lo de la ley mordaza, eso hay que empezar a decir, como yo lo digo, y además lo digo en su puta cara. Es decir, a la policía suborde al alcalde, a los que vengan. Y me pongo con el megáfono, algunos de vosotros, a veces nos hemos puesto, hace mucho que lo hacemos, en esa tribuna que es la Hacienda, las escaleras, a pelo, hemos ido allí con megáfono, sin convocar ni nada. Nosotros hemos ido allí, hemos empezado a repartir las tablillas, algunas campañas que hemos hecho de parados, y hemos puesto a parir a Dios en su padre. A todo Dios, sin vergüenza, ladrones, tal, hemos hablado del paro, de las viviendas, de la sanidad, de la enseñanza, y poniendo a parir al gobierno, a los que estaban al lado del gobierno, que no hacían nada, a los otros. Es decir, pero vamos, y no hay ningún problema. Ayer mismo, o antes de ayer, es decir, con los compañeros de las contratas, paramos allí después de ir por la calle dando voces, llegamos allí a los de Puyas y allí paramos y allí inmediatamente pues le dimos un poco de ánimo y tal, y ¿qué hicimos allí? Pues una vez más, tratar de sinvergüenza a lo que son unos sinvergüenza. Por allí estaba la policía, por allí estaba todo. Bueno, pues no, es decir, a mí ni me da miedo, vamos, es a ellos a los que le preocupa detenerme a mí en concreto y a algunos de nosotros. Precisamente porque saben que tenemos razón y porque detenernos a uno de nosotros es incluso levantar la liebre. Pero claro, es decir, ¿vosotros entonces os van a detener? Bueno, ya lo veremos. ¿A vosotros os van a denunciar? Ya lo veremos. La cuestión es dar grito, la cuestión es decir verdades, es decir, como templo, es decir, al que sea, al que se presenta la policía, no callarse y que vean que nosotros tenemos razón, que no nos acojonamos, porque tenemos razón, porque nuestra verdad, no es la verdad, no es una verdad particular, es la verdad humana, es la verdad de los derechos humanos, incluso constitucionales, por eso que tenemos una constitución que es una puñetera mierda, pero todavía así hay algunas cosas que además ellos son los primeros que se las saltan a la torre. Y por lo tanto, se trata de que no nos acojonemos. Serán ellos los que se acojonen cuando vean a gente, precisamente, que les están robando, como si le metieran la mano en el bolsillo, peor aún, porque es más grave todavía que te quiten la vivienda, que te quiten el trabajo, es decir, que te traten como te traten y encima te digan que bueno, que no tienes derecho a manifestarte, que a defender tu casa, a ponerte allí para que no te echen de tu casa y tal, encima. Es decir, es que cuando ven a la gente, y lógicamente, claro, ven a los que nos han visto, 100, 200 personas como mucho, en algunas resistencias que hemos hecho en algunos desalojos, pero imaginaros lo que supondría, y esto es lo que tenemos que decirle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros y compañeras, hay que decir, imaginaros lo que sería miles de personas de un barrio, medio barrio entero, miles de personas alrededor de una vivienda, es decir, por aquí vais a meter vosotros ahí. Si es necesario, cuando vienen con porra los cajos, es decir, yo no me corto un pelo, se lo digo aquí, se lo digo además en grito. Si vosotros venís con cajos, es decir, nosotros cogemos, igual que los surcoreanos y los japoneses, estos a la policía se enfrentan también con sus cajos y con sus tractos, y empiezan palo con palo, es decir, bueno, ¿de qué os habéis creído? ¿Que vais a venir a nosotros encima a acojonarnos? Si ven haciendo, hombre, si no ven a nosotros aquí, pues pocas cosas podemos hacer, pero si vienen a miles de personas diciendo ¿a dónde vais vosotros? Tienen que ceder, lógicamente. No pueden saltarse a la torera y darle el dinero, nuestro dinero, dárselo a los bancos y encima que a la gente la echen de sus casas, es decir, pero bueno, es decir, qué locura, toda esa pandilla de chorizos que estamos viendo, que además es tal escándalo, tal barbaridad de lo que han estado haciendo y tal robo lo que han venido haciendo, que no tienen más remedio que cualquier jueces que mínimamente son honestos y que están hurgando y viendo y diciendo, bueno, y ahora se tienen que tragar y estamos viendo, pues mira, es decir, qué personaje desde el presidente de la Generalidad, un chorizo de todo lomo, apareciendo como el honorable,
hasta el vicepresidente de la ANAR, que aparecía como un máximo dirigente económico en la web, luego por otro lado, y ahora resulta que soy un puto chorizo. Un día de chorizo que lo cogió un policía y lo cogote y lo metió en el coche como si fuera uno de nuestros delincuentes más de nuestra clase. Fijaros, es decir, ¿quién son en definitiva nuestra pandilla? ¿Cómo podemos tener nosotros respeto? ¿Cómo el pueblo puede acojonarse delante de nuestra cuadrilla de vividores, de impresentables? Si el rato no tenía ni siquiera la carrera de economía, sí se la regalando luego después, pero que me es igual, que podía perfectamente cualquiera de nosotros ser un ministro de economía, pero lo único que tiene que hacer es coger a los economistas y decir, oye, a mí me interesa que aquello se haga de esta manera, que aquello de otra y tal, y que no se robe. Lo puede hacer cualquiera. Sí, no es un problema de que fuera económica, no, es que no, era un chorizo como todos ellos, es que no sabían, es decir, el Aznar no sabía que su mano derecha era lo que había, no rojo, pero lo estaba haciendo igual. La boda de su Jalapavo, el que está en la cárcel, el otro que está en la cárcel, los de la CURTE, y le pagó el tal, coño, definitivamente salió ese dinero. Y ahora resulta de que todo lo que está sucediendo, bueno, es tan escandaloso, yo no me estoy aquí porque incluso los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, pues están dando bastante cacha y están denunciando todo esto, pero claro, denuncian, ellos lo denuncian, pero no dan alternativa, no dicen a la gente, hay que salir a la calle, no podemos permitir esto no lo dicen. Ellos hablan, sí, esto es una espermofondilla porque tienen que ir a la cárcel, y los del PP le dicen a los otros porque vosotros también con los seres, y vosotros más porque los del PP, y vosotros más, y van, y eso es una pandilla de chorizo, incluido por los grandes sindicatos que también estaban peligrados, y no es casualidad que las dos organizaciones sindicales grandes, en vez de decir cómo retroceso en derechos laborales, ni uno, para atrás, ni un paso. Queremos vivir mejor, porque el problema que tenemos, terminando. El problema que tenemos no es, que esto es otra de las conciencias que tenemos que tomar, otra de las cosas claras que tenemos que tomar en conciencia, no es de pobreza. El problema que tenemos es de superriqueza. El problema que tenemos es que hay mucho. Como hay mucho y está en pocas manos, no lo pueden vender, no pueden hacer negocio, y entonces cortan. Y en vez de viviéramos mejor, trabajáramos todo menos tiempo, repartiéramos el trabajo, lógicamente, y también la riqueza, porque para eso somos más ricos, para eso hemos descubierto nuevas formas de trabajar, la revolución científico-técnica, hoy ya lo estamos viendo, esto de que dicen que van a crear trabajo y que ahora es mentira, no pueden crear trabajo. Y yo siento deciros esto, decir, hay trabajo, lo que pasa es que hay menos trabajo para todo, y ellos lo están aplicando, porque ¿qué es la precariedad laboral? La precariedad laboral de 2 horas de trabajo aquí, otra allí, no sé qué. Esa es la reducción de jornada que históricamente la clase obrera reivindicaba en el siglo XIX, cuando luchaba por las 8 horas, que ahora tendríamos que estar luchando por 2 horas como mucho, y resulta que la aplican ellos. A uno le dicen, trabaja 8, 10 o 12 horas, como la contrata, que hace contrato de 4 horas, y lo tienen trabajando hasta 12, 14 horas, y a otros, en según qué trabajo, le dicen, no, si quiere venir, ven el domingo que me faltan 2 horas. O bien cada día 2 horas a la hora que más curro hay, a la hora de la comida, a la hora de no sé qué tal. Son ellos los que han aplicado precisamente nuestra reivindicación histórica, la reducción de la jornada, el reparto del trabajo, para que todo el mundo trabaje. Nadie a la calle, decía, cuando metían nuevas máquinas en el siglo XIX, había lucha de los trabajadores entonces. Porque decían, no, a la calle no se va nadie. Se reduce la jornada, estamos trabajando 12, 14, 16 horas. No, y entonces aparece la idea de que hay que hacer una jornada de 8 horas para que todo el mundo pueda trabajar, todo el mundo tenga trabajo. Entonces, pues, desde entonces hasta aquí, ¿cuánto hemos evolucionado? Fijad, antes que había 100, 200 personas alrededor de 2 o 3 máquinas, y hoy hay una persona que lleva 2 o 3, 4 máquinas. Es decir, todo, un ejemplo que yo pongo muchas veces, la gasolinera. Yo he visto una gasolinera hasta 16 personas trabajando en 4 turnos, en 3 turnos, 3 de 8 horas, que estaban abiertos todas las noches. Y posiblemente son 2 turnos, 3 por 2 turnos, 3 turnos. Pero bueno, es igual, hasta 16 horas, una gasolinera que había aquí antes de la Altafulla, hasta 16 personas. Hoy no hay nadie.
Hoy te tienes que servir tú. Hoy ya están quitando hasta que te sirven las pipas y te cobran. Porque ya hay, ¿sabéis? Una empresa que está montando para gasolinera, que si no te aclaras te quedas sin gasolina, tienes que echar tal y tienes que pagar tú. Es decir, eso que ha suprimido miles y miles de puestos de trabajo a nivel de todo el Estado. Y legal también, porque no tiene manipulación de... Ahora entramos en el psicológico, es decir, empecemos a coger esto porque es muy importante. Eso, trasladémoslo prácticamente todo. No todo, nos servimos en todos los aspectos, pero bueno, vas al supermercado y prácticamente eres tú el que te sirve. Allí no solamente hay reponedores, imaginaros todos esos reponedores que hay y ahora para salir también van a inventar lo de que tú te vas a cobrar, es decir, que ya hay en algunos sitios, o sea, van a quitar hasta las terceras. Con lo cual, es decir, no va a haber trabajo, cada vez va a haber menos trabajo en manos del capitalismo, porque el capitalismo está para competir. ¿Competir qué es? Trabajar más barato, tener más beneficios, trabajar más barato que trabajar con menos gente y si puede ser con salarios más bajos. ¿Sí? ¿Esto está pasando? Claro que está pasando. Es como funciona la sociedad. Es así, es que no tiene vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque el sistema de mercado del capitalismo no tiene otra salida. Es así, compiten entre ellos y compiten aquí, compiten a nivel internacional, compiten en el ramo y compiten en todos los ramos. Y entonces, lógicamente, es decir, pues eso conlleva a que si tú metes una máquina nueva y te ahorras el 50% de los trabajadores, o metes varias máquinas, lógicamente el que está al lado y produce lo mismo, tiene que hacer lo mismo. Y tiene que echar a las calles, lógicamente. Este es el sistema en el que estamos viviendo, este es el sistema de mercado en el que está en manos de unos pocos y la mayoría de nosotros, en vez de beneficiarnos para mejorar, porque de eso se trata, resulta de que lo que hacemos es vivir cada vez peor. Esto es una aberración. Esto es una de las cosas para mí. Yo tengo discusiones desde hace mucho tiempo, porque creo que los dirigentes, los grupos políticos y sindicales de la izquierda que decimos representar a los trabajadores, nos hemos despistado muchísimo desde hace mucho tiempo. Y yo tengo un debate con este tema porque creo precisamente que esta es una de las madres del cordero. Es decir, empezar a entender que nosotros tenemos que hacer tomar conciencia al conjunto de la sociedad, a la inmensa mayoría de los trabajadores y de clases medias que están implicadas también en esta situación, que hoy lo que corresponde, porque tenemos medios para todo, es vivir mejor y no peor. Lo único que hace falta es, ¿qué hace falta? Pues socializar la producción, socializar los servicios y repartirlo todo, si es que no hay más. ¿Y por qué solo tienen que quedar unos cuantos? Es decir, no, aquellos que dicen, no, es que si el dinero es los que tienen dinero son los que dan trabajo. Eso es mentira. Eso es una tomadura de pelo, eso es una auténtica patraña, eso es una mentira como un templo. Es decir, el trabajo, si hay trabajo, tenemos trabajo. Ahora dicen, emprende y tendrás trabajo. Tienes que ser un emprendedor y encontrar un puesto de trabajo. Tienes que formarte y tener mucha formación, muchos másteres, muchos cursos y tal, y tendrás trabajo. Es mentira. Es mentira. Y además te dice, tienes que ir a aprender cómo que están dando cursos hasta para esto, que te hablo de idea. Cursos hasta para aprender a hacer un currículo para que te den trabajo. Bueno, pues vamos a ver. Es que reírse de la gente es un escarnio total. Es decir, vamos a ver, pero ¿dónde tengo trabajo? Dime dónde tengo trabajo, no me meta más rollo. Es decir, que yo tenga que hacer un currículo diciendo en vez de A, E o no sé qué, si yo lo que quiero es un curro, incluso para limpiar, para lo que sea, ¿para qué coño tengo yo que hacer un currículum aquí diciendo no sé qué? Es decir, a ver, dime dónde hay trabajo y voy, o vamos todos, y si hay un puesto de trabajo, nos vamos a presentar allí 100, y se lo van a dar ¿a quién? ¿Al más listo? Al más enchufado. Pero, y el que va, y el 100, el más listo, y el 99 que es tonto. Los otros restos son tontos. Es tal tomadura de pelo, tal escándalo lo que están haciendo con nosotros, que era para, lógicamente, si hubiera conciencia, la gente saldría
salía a la calle a borbotones y el departamento la teníamos aquí en Tarragona, tenemos cerca del mar y lo echaríamos al mar, claro. Es decir, soy basura, soy mafia, ¿cómo puede ser que nos estén gobernando una pandilla de impostores, una pandilla de vividores, una pandilla de membrugos, que además la mayoría de ellos son objetas, pero son idiotas? Es decir, que no es que sean muy inteligentes, lo que pasa es que tienen mucha cara, son una gente muy egoísta y dicen, bueno, antes de ir un poco cómo funciona, cómo funciona, y mira, aquí menos rollo, aquí yo si me puedo poner y impregnar aquí y formar aquí y meter, y si me pueden enchufar, pues a ver quién me enchufa y todo esto funciona de esta manera, terceramente. Entonces, yo ya voy terminando para que vosotros intervenéis, porque creo que se trataría un poco de que entre todos fuéramos capaces de veamos cuáles son nuestros puntos débiles, nuestros puntos flacos, y poco a poco, porque eso es lo que tienen miedo ellos, pero imaginaros esta charla, este coloquio de la televisión, diciendo estas cosas. Es decir, no va a salir jamás. No va a salir jamás este tipo de expresión, este tipo de interpretación de la sociedad, interpretación de la economía, interpretación lógicamente no va a salir. A ver, lo de privatizar, por ejemplo, ¿cómo se puede privatizar la sanidad? ¿Cómo se puede privatizar la sanidad? Hacer negocio con la salud de las personas, pues hasta eso. Por otras muchas cosas, pero lo de la salud, por ejemplo, lo de la enseñanza, es que, quiero decir, esta pandilla, es decir, lo único que necesitan es muchos enfermos, más enfermos, más negocio. En cuanto a la funeraria, que también es privada, si hay un accidente y hay muchos muertos, más caja, más negocio, es decir, un chorro de la cosecha. Es decir, ¿cómo puede ser que la sociedad funcione de esta manera? Deseando precisamente y alegrándose de la desgracia del otro por no obtener un beneficio, obtener un... Es decir, esta es la sociedad en la que vivimos y de esta es la que tenemos que tomar conciencia para decir, no queremos esta sociedad, no queremos este sistema social. Queremos una sociedad, hoy hemos avanzado, nuestros abuelos y los anteriores se mataron a trabajar, entonces decían, no se puede repartir porque no es para todos. Posiblemente era cierto, entonces no había tanto de tanto, pero hoy absolutamente sobra de todo. Ya nadie tiene por qué pasar necesidades de ningún tipo. Es una barbaridad, esa verdad es un crimen. Permitir, y ellos lo saben, prefieren guardar las cosas, tirarlas, quemarlas, destruirlas, antes que repartirlas y darlas. Y encima se están cargando el planeta, porque están produciendo cosas que no necesitamos, porque están produciendo cosas, ¿cómo? Están produciendo cosas para que se rompan antes, que eso, sabéis que eso le llaman la obsolescencia programada, eso ya lo inventaron en la crisis del 29, en el crash del 29, eso ya en Estados Unidos lo inventaron, y dijeron, joder, coño, que tenemos la famosa bombilla esa que dura 100 años y tal, como, claro, si hacemos las cosas muy bien, pues la gente la va a tener toda la vida, entonces nadie va a comprar. Pero eso lo querían cargar al tío si se acabó la bombilla, ¿no? Claro. Pero tú fíjate que eso ya lo inventaron, no lo inventaron en el 29. Hay un teórico que se llama Pablo Fabre, que es yerno de Karl Marx. Este ya en el 1800, en el siglo XIX, en 1880, este ya denunciaba, fijaros, si esto ya recuerda, ya denunciaba que los fabricantes de textil le echaban unas sales determinadas a los tejidos para que se deterioraran antes, para que la gente se lo quemase. Mira esa gente, esto yo cuando lo he comentado con esta gente ahora que viene por aquí del textilismo, con cita y tal, cuando yo hago esa cita y joder, pues nosotros creíamos que eso era la gente que hace, no, esto está inventado desde hace mucho tiempo ya, y ahora ya es escandaloso eso de que te sirva una lavadora y te digan, mira, este montón de ropa va a lavar, cuando pongas este montón de ropa tienes que comprar la lavadora. Bueno, me chico un escándalo, lo que dura, se podrían durar toda la vida, si es que las cosas se podrían hacer tan bien, ¿y qué pasaría con eso? Pues que tendríamos menos esfuerzo que hacer. ¿El trabajo qué? Ya les termino. El trabajo no es ni más ni menos que un invento que el ser humano desarrolla, ¿para qué? Para ahorrarse esfuerzo. Yo muchas veces pongo, ¿qué hacían aquellos que iban con taparrabo o el pelota iba corriendo tras de un cerdo o tras de un animal que quería cazar?
claro, si no llevaba nada, el hombre pues se la veía y se la deseaba para pasar un animal. ¿Qué tiene que hacer? Pues inventar una raza, trabaja y hace una punta. Cuando escarbaba los tubérculos de las raíces, ¿por qué hacía? Las uñas las jodía y con un palo, con una piedra de punta y dice, coño, pues esto va mejor. Y entonces va. Es decir, empiezan a guardar herramientas, no porque quiere vender, no porque quiere hacer muchas herramientas y tener un montón de herramientas, no. Hace herramientas para conseguir mejor la pesca, igual, los carmallos, aquello. Ve que el pez se mueve entre la hierba y dice, coño, aquí se coge mejor. Y entonces, lógicamente, se inventa, ¿el qué? Se inventa el carmallo, se inventa una forma de poderlos coger los peces y no correr tras de ellos allí que costaba mucho coger un pez. Y entonces, claro, ese es el sentido del trabajo. Trabajar para trabajar menos luego. Ya está, es decir, para vivir la vida, para disfrutar. El trabajo no es un chollo, una joya, como le dice la familia de hijo de puta, que encima digo, oye, si soltamos es porque trabajáis vosotros. Y encima no pagáis nosotros. O sea, no, es bueno el trabajo, pero no pagáis para que nosotros trabajéis. Fíjate si es bueno el trabajo. Que todo esto está y se trata de, claro, lógicamente, insisto y termino, de este tipo de cosas que la televisión está prohibiendo. Es decir, porque la televisión está para alienar, para aborregar, para neutralizar, para dividir, para que la gente quede totalmente petrificada en casa, para que no luche por sus derechos, para que nos permita hacer lo que están haciendo. Y entonces está la justicia, que también es la que trae mucho la pena. Entonces, si os parece, abrimos el turno, un poco a modo de lo que queréis comentar y tal, porque ya digo, aquí yo me invento la pólvora, esto estoy inventado, es más de aclarar cuestiones para elevar nuestra conciencia y para adquirir la conciencia, para adquirir que mama la leche, equivale a tener conciencia. Es decir, tú no me quitas la cartera porque me cago en la leche. Pues te corto la mano. Te corto la mano, te corto lo que sea. Bueno, tengo una... A ver, ¿en qué nos afectaría una denuncia? ¿En qué nos afectaría una denuncia de qué? Una denuncia, por ejemplo, cuando vamos a un escarche, esto, aquello, y nos denuncian, ¿en qué nos afectaría? Ya os han dicho algunas. ¿Esta es una denuncia? Ya os han dicho algunas denuncias. Y lo que ha afectado ha sido que hemos ido todos al juzgado y bueno, y hemos presionado y hemos dicho lo que queríamos que nos correspondía a la denuncia y bueno, y pelearemos con ella como hemos peleado siempre. Pero me refiero a lo personal o a una bueno, laboral. No, en lo personal ya han hecho denuncias personales. Aquí hay mucha de la gente que hay aquí, o algunos de ellos los más destacados y tal, tienen denuncias personales, igual que están ahí. Algunas se archivan, otras no sé si alguien ha sancionado a alguien por algo, hasta ahora creo que no. Mira, al final el tema de la denuncia no es qué haría yo si me denuncian o qué me pasaría si me denuncia, como dice bien el José, nosotros ya tenemos la experiencia. Y no es porque a los que han denunciado, como fue a Chucho, a ella o anteriormente bueno, a Chucho y a mí anteriormente, no es que nosotros pasemos de todo y no nos dé miedo que nos denuncien y tal, es que, o sea, tenemos que plantearnos de la manera de tú me denuncias, pues continúo con la lucha, ¿vale? La idea es, tú me has denunciado, pues vamos a continuar con la presión. ¿Por qué? ¿Por qué me han denunciado? Porque a lo mejor estabas diciendo algo que le tocaba a los cojones. Defiendes tus derechos. Pero yo me refiero es en lo laboral. Por decir algo, yo voy a una empresa. Yo estoy trabajando, ¿vale? No, pero se refiere, si no se denuncia, ¿por qué te va a denunciar la empresa? no, a ver. Eso que van a decir, mire, usted está denunciado o esta persona no interesa a la empresa porque usted es una Yo he estado entrevista denunciada y sigo trabajando, o sea, no tiene nada que ver mi vida laboral con mi vida personal. Porque yo estoy denunciada, a mí me ha denunciado la empresa. Porque yo no he hecho nada en la empresa. Entonces, eso es mi vida personal. Si me dedico a la lucha, mi vida personal, yo no estoy dentro de la lucha en la empresa. O sea, yo no voy a ir a un estrado. Yo me refiero es un próximo empleo. Por decir algo, yo estoy en el paro. Voy a la empresa, presento mi currículum, todo esto, el protocolo que hay. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo vas a ver la ¿Ves el libro? Tú no lo ves, no lo ves, no lo ves.
Es que yo no he entendido todavía lo que Una cosita. Yo creo que esto es una prueba latente de lo que... Porque yo creo que es más sencillo que tenemos Lo que hablaba José, decía José sobre la legislación. O sea, y esto es una prueba latente. ¿Sí? O sea, si no concienciamos al pueblo para quitarle el miedo, siempre vamos a estar alienados. ¿Sí? Y un pueblo alienado es muchísimo más fácil de gobernar. Y una prueba latente. ¿Qué pasa si a mí me denuncia? O sea, ya estamos demostrando que estamos con la alienación encima. O sea, ya tenemos aquí el obstáculo puesto sin ni siquiera haberlo vivido. O sea, estoy anticipándome a los acontecimientos y eso es lo que le conviene al Estado, tener un pueblo ordenado para gobernar mucho más fácil. Entonces, lo que yo pienso es que lo que tenemos que hacer, y lo dice bien José, es empezar a concienciar al pueblo para que pierda el miedo y deje de ser alienado. Somos Perdona, el problema que tienes tú es el trabajo. Tú lo que tienes que hacer es que te denuncien 10 veces para que te den trabajo. Si te tienen que denunciar 10 veces para que te den empleo, por eso tienes que estar parado para que te den empleo. No tienes que estar en tu casa teniendo miedo que te denuncien, quedando sin trabajo y quedando sin tener empleo donde darle de comer a tus hijos. Que te denuncien todos los puntos al día hasta que te des cuenta que tú vas a seguir ahí parado. Entonces, como no te van a poder mover de ahí, te van a dar a ti para que recojas la denuncia, pero empleo vas a tener para darle de comer a tus hijos. Eso es más importante. Vale. Bueno, pensaba yo que muchas empresas se equipaban en esto. No, Pero mira, que son puntos que no lo sabe mucha gente por callarse. Y que bueno, que esté escrito ahí o que lo sepamos todos. pero que no nos va a afectar. Es que yo no...